¿Alguna vez te han preguntado por qué tenemos imágenes? ¿Por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué le llamamos padre al sacerdote? ¿Es el Papa el anticristo? Si tienes todas estas dudas, quédate. El Padrecito Juve te presenta su nuevo segmento Enseñanzas en Apologética, en donde cada día tendrás un nuevo tema para defender tu fe católica. Buen día para todos, les saluda el Padrecito Juve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Continuamos con las enseñanzas de apologética. Hoy hablaremos el tema ¿El Papa es el anticristo? Hace algunos años, la mayoría de protestantes decían que el Papa Juan Pablo II era el anticristo, que después quedó Benedicto XVI y decían lo mismo. Después quedó ahora el Papa Francisco y algunos siguen diciendo lo mismo. Bueno, pues para ello no hay ningún texto bíblico en la cual se pueda decir que el Papa es el anticristo. Sobre todo lo repiten mucho los mormones, los adventistas del séptimo día, y también lo repiten mucho los testigos de Jehová. Y últimamente pues la corriente pentecostal también repite eso, que el Papa es el anticristo. Pero veamos qué dice la Biblia, quién puede ser el anticristo. Y para ello vamos a leer en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19, y dice así: Hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Esto nos dice en la carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. ¿Quiénes son? Dice los anticristos. Son los que se han salido. Y usted se dará cuenta de que muchos hermanos que profesaban la fe católica se han retirado, se han ido con estos grupos sectarios. Y ahora resulta diciendo que el Papa es el anticristo. La Biblia dice que son anticristos aquellos que se han salido. Por otra parte, en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice así: Han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Ahora bien, revisemos, por ejemplo, en este caso, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Y entonces aquí ya tenemos falsas doctrinas. Allí notamos entonces y nos hacen ver quiénes son los llamados anticristos. Por lo tanto, el Papa no es el anticristo. El Papa es el que guía a la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, la que él fundó. ¿Recuerdan ustedes en lo que hemos leído, por ejemplo, en San Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice: Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y dice el versículo 19: A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Mientras los protestantes predican que el Papa es el anticristo, y Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Así que mucho cuidado, hermanos protestantes, por mencionar que el Papa es el anticristo. Y todavía la palabra de Dios nos sigue iluminando. Vean que dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, dice: que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice a Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Así que mucho cuidado, mis hermanos católicos, no se dejen engañar. Cristo fundó una iglesia y aquellos que se salen de la iglesia de Cristo se convierten en unos anticristo. Cuidado entonces, el Papa no es el anticristo, el Papa es el que representa a la iglesia que él dejó aquí en la tierra. Católico, ama, vive y defiende tu fe y no te dejes engañar por estos grupos sectarios. Que el Señor te acompañe, que el Señor te guíe hoy y siempre. Hasta la próxima. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Cursos Católicos, Apóstoles de la Palabra, y darle clic a la campanita para activar las notificaciones. Bendiciones.